Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 de chismes, noticias y exclusivas del mundo del Spectrum culo. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que soltar. Lo que leyeron en el título es cierto, Sandoku N en shock, Kanyaman herido, drama y peligro en el set, copyright pasando realmente de true SDCU maras. CU superíndice 3 moestu el galu, N turco. No se muevan porque les voy a contar todo, absolutamente todo. Pero antes de que nos sumerjamos en este escándalo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis exclusivas. Tenemos mucha tela que cortar y ustedes no se la quieren perder. Además, denle un like a este vídeo si les emociona tanto como a saber copyright pasando con Kanyaman y su nuevo proyecto. Suscribirse y el like es la mejor forma de apoyar al canal y traeros el contenido jugoso. Bueno, vayamos al grano. Todos estamos esperando con ansias el regreso de Kanyaman a la pantalla con su interpretación superíndice 3N de Sandoku N, ese legendario pirata que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Las expectativas son altísimas. Después copyright de su exitosa carrera en Turquía y su incursión superíndice 3N en proyectos internacionales, muchos esperaban ver a Kan brillar que nunca. Un papel icónico, un presupuesto considerable, locaciones exu superíndice 3 ticas, todo apuntaba a un con diéresis copyright sito arrollador. Pero como suele suceder en el mundo del Spectrum culo, no todo es color de rosa. Empecemos por el principio. Desde que se anunció superíndice 3 el proyecto, las redes sociales han estado inundadas de genes y vídeos del rodaje. Vimos a Kanyaman transformado con el pelo largo, la barba crecida, luciendo como un verdadero pirata del siglo XIX. Los fans enloquecieron con cada adelanto comentando lo bien que le sentaba el papel y lo emocionado que estaban por ver la serie. Pero entre la euforia y la anticipación superíndice 3N, empezaron a surgir rumores más menos os. Rumores de tensiones en el set, de retrasos inesperados, de cambios de guión de última hora, más menos os indicios que sugeruan que algo no iba del todo bien. Al principio, nadie les prestó superíndice 3 demasiada atención superíndice 3N. Después copyright de todo, los rodajes suelen ser superíndice 3 ticos y las producciones ambiciosas siempre enfrentan desafíos. Pero luego la bomba explotó superíndice 3. La noticia de que Kanyaman ha sufrido un accidente en el set corrió superíndice 3 como la superíndice 3 lbora por internet. Sandoku N herido. Las primeras informaciones eran confusas y contradictorias. Algunos de que se ha tratado de una cauda durante una escena de acción superíndice 3N, otros que ha sufrido un golpe por un elemento del decorado. Lo cierto es que Kanyaman tuvo que ser atendido por el equipo copyright Dico y aunque no hubo confirmación superíndice 3N oficial, se hablaba de una posible lesión superíndice 3N en la pierna. Por supuesto, la noticia generó superíndice 3 una ola de preocupación superíndice 3N entre los fans. Todos querían saber CU superíndice 3 mo estaba el actor, copyright tan grave era la lesión superíndice 3N y si esto afectaría al rodaje de la serie. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación superíndice 3N para Kanyaman. Almohadilla fuerza Kanyaman se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial en cuestión superíndice 3N de minutos. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. A medida que pasaban las horas, empezaron a surgir detalles escalofriantes sobre el incidente. Fuentes cercanas a la producción superíndice 3N revelaron que el accidente ha sido grave de lo que se ha informado inicialmente. Al parecer, Kanyaman estaba filmando una escena de riesgo en la que tenía que saltar de un barco a otro. La escena era especialmente peligrosa porque las embarcaciones se movían a gran velocidad y las condiciones climáticas eran adversas. Durante uno de los saltos, Kanyaman perdió superíndice 3 el equilibrio y cayó superíndice 3. Afortunadamente no cayó superíndice 3 al agua, pero sufrió superíndice 3 un fuerte golpe en la pierna al impactar contra la cubierta del barco. Lo que hace esto aún alarmante es que, según estas mismas fuentes, no era la primera vez que se producían incidentes en el set. Al parecer, las medidas de seguridad no eran la su con diéresis superíndice 3 óptimas y varios miembros del equipo han expresado su preocupación superíndice 3N por la falta de precauciones. Esto nos lleva a una pregunta fundamental, ¿copyright pasando realmente en el set de Sandoku N?
Por Q copyright se estu, n poniendo en riesgo la seguridad de los actores y del equipo tu copyright técnico. ¿Acaso la ambición superíndice 3n de crear una serie espectacular estu superando los límites de la prudencia? Pero la cosa se pone aún mu es interesante. Porque además ese del accidente de Can Yaman, han surgido rumores de fuertes tensiones entre el actor y la producción superíndice 3n. Al parecer Can Yaman no estuvo de acuerdo con algunas de las decisiones creativas que se estuvo tomando y ha expresado su descontento con la forma en que se estuvo desarrollando el proyecto. Se dice que el actor estuvo especialmente preocupado por el guión. Can Yaman, que siempre se ha involucrado activamente en sus proyectos, cree que el guión actual no le hace justicia al personaje de Sandoku, y que se estuvo desaprovechando algunas de las mejores escenas de la novela original. Además, se rumorea que Can Yaman no estuvo contento con la forma en que se estuvo promocionando la serie. El actor considera que la producción superíndice 3n no estuvo haciendo lo suficiente para generar expectación superíndice 3n entre el público y que se estuvo desaprovechando su imagen y su popularidad. Estas tensiones, sumadas al accidente, han creado un ambiente muy tenso en el set. Se dice que las discusiones entre Can Yaman y la producción superíndice 3n son frecuentes y que la situación superíndice 3n estuvo afectando el ritmo de rodaje. De hecho, algunos medios de comunicación superíndice 3n han llegado a especular con la posibilidad de que Can Yaman abandone el proyecto. Aunque esta información superíndice 3n no ha sido confirmada, lo cierto es que la situación superíndice 3n es delicada y que el futuro de Sandoku estuvo en el aire. Por el momento Can Yaman se encuentra recuperándose de su lesión superíndice 3n. El actor ha publicado algunos mensajes en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de sus fans y asegurando que estuvo haciendo todo lo posible para volver al trabajo lo antes posible. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo grande. No se sabe cuándo podrá Can Yaman retomar el rodaje ni si las tensiones con la producción superíndice 3n se resolverán. Lo que es seguro es que el proyecto de Sandoku estuvo pasando por un momento muy difícil y que el futuro de la serie es incierto. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega la información superíndice 3n que tengo por el momento. Como ven, el rodaje de Sandoku estuvo siendo una verdadera montaña más menos rusa de emociones, con accidentes, tensiones y mucha incertidumbre. Esperemos que Can Yaman se recupere pronto y que las cosas se solucionen para que podamos disfrutar de esta serie que tanto esperamos. En resumen, hoy les he contado sobre el shock que ha generado la noticia del accidente de Can Yaman en el set de Sandoku N. Hemos explorado los rumores de tensiones entre el actor y la producción superíndice 3n, así como la preocupación superíndice 3n por las medidas de seguridad en el rodaje. La situación superíndice 3n es delicada y el futuro de la serie es incierto, pero esperamos que Can Yaman se recupere pronto y que las cosas se solucionen para que podamos disfrutar de este proyecto tan esperado. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información superíndice 3n interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman deberá abandonar el proyecto? ¿O deberá intentar solucionar las cosas con la producción superíndice 3n? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Y por supuesto, no se vayan sin darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles las mejores noticias y exclusivas del mundo del Spectrum culo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao ciao. Asterisco asterisco ahora, vamos a expandir la noticia con detalles y chismecito asterisco asterisco. No. Agúrrense porque la cosa no se queda acu. Después copyright de soltarles esta bomba, he estado investigando como la detective que soy, y tengo detalles jugosísimos que van a explotarles la cabeza. Prepúrense para un viaje al corazón superíndice 3n del caos en el set de Sandoku N. Primero hablemos de la gravedad del accidente. Aunque la producción superíndice 3n ha intentado minimizar el incidente, mis fuentes internas me chismorrearon que la lesión superíndice 3n de Can Yaman fue seria de lo que se dijo al principio. Aparentemente el golpe en la pierna provocó superíndice 3 una fractura menor y un esguince grave. Imagúnense el dolor. Esto no solo retrasa el rodaje, sino que pone en riesgo la salud del actor a largo plazo.
¿Y Q copyright pasa con las escenas de Acciu superíndice 3N que tanto esperamos? ¿Podrá Kanyaman recuperarse al 100% para realizar las acrobacias y peleas que requiere el papel? La incertidumbre es total. Pero a Q viene lo mu, ese jugoso. Mis fuentes me contaron que la escena del accidente era una verdadera chapuza. Al parecer, la producción superíndice 3N estaba intentando ahorrar costos y no había contratado especialistas en escenas de riesgo con la experiencia necesaria. O sea, estaban improvisando. Me dicen que las embarcaciones no estaban debidamente aseguradas y que las condiciones climáticas, con fuertes vientos y olas, hacían que la escena fuera extremadamente peligrosa. ¿En Q copyright estaban pensando? Poner en riesgo la vida de un actor por ahorrar unos cuantos du superíndice 3 lares es simplemente inaceptable. Y a Q no acaba la cosa. Al parecer, las quejas sobre la falta de seguridad en el set eran constantes. Varios miembros del equipo tu copyright técnico, incluyendo especialistas en iluminación superíndice 3N y sonido, habían expresado su preocupación superíndice 3N por la falta de medidas de seguridad. Pero la producción superíndice 3N hizo oídos sordos. Se dice que el director estaba muy preocupado por cumplir con el cronograma y el presupuesto que por la seguridad de su equipo. Q copyright horror. ¿Du superíndice 3 de qué du superíndice 3 la responsabilidad? Ahora pasemos al tema de las tensiones entre Kanyaman y la producción superíndice 3N. Mis fuentes me confirmaron que las diferencias creativas son reales y que la situación superíndice 3N es cada vez muy tensa. Aparentemente Kanyaman ha expresado su descontento con el guión, que considera que no le hace justicia al personaje de Sandoku. El actor quiere que la serie sea fiel a la novela original y que explore la complejidad del personaje. Pero la producción superíndice 3N al parecer, es interesada en crear una serie comercial y simplificada. Un sacrilegio para los fans de Sandoku N. Pero la cosa no se queda aún. Kanyaman también copyright N estuvo furioso con la forma en que se estuvo promocionando la serie. El actor siente que la producción superíndice 3N no estuvo aprovechando su imagen y su popularidad para generar expectación superíndice 3N. Se dice que Kanyaman ha propuesto varias ideas para promocionar la serie, pero la producción superíndice 3N las ha rechazado todas. Es como si no quisieran que la serie tenga con diéresis copyright cito. Y a Q viene la bomba final. Mis fuentes me contaron que Kanyaman estuvo considerando seriamente abandonar el proyecto. O sea, podríamos quedarnos sin Sandoku N. El actor estuvo harto de las malas condiciones de trabajo, las tensiones con la producción superíndice 3N y la falta de respeto por su visión superíndice 3N creativa. Si Kanyaman se va, la serie se hunde. Q copyright N podrá interpretar a Sandoku N mejor que U con diéresis copyright L. Nadie. La situación superíndice 3N es tan grave que algunos medios de comunicación superíndice 3N italianos han comenzado a especular sobre la posibilidad de que la serie sea cancelada. Será una tragedia para los fans de Sandoku N y para la carrera de Kanyaman. Pero si la producción superíndice 3N no cambia su actitud y no comienza a priorizar la seguridad y la visión superíndice 3N creativa del actor, el futuro de la serie es incierto. Mientras tanto, Kanyaman se recupera en un lugar secreto. El actor ha estado recibiendo mensajes de apoyo de sus fans de todo el mundo. Almohadilla fuerza Kanyaman sigue siendo trending topic. Esperemos que el actor se recupere pronto y que tome la mejor decisión superíndice 3N para su carrera. Lo apoyaremos pase lo que pase. Y bueno, mi gente, eso es todo por ahora. Les prometo que seguiré copyright investigando este escándalo y que les mantendré copyright informados de todas las novedades. No se pierdan mis superíndice 3 vídeos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kanyaman deberá abandonar el proyecto? ¿O deberá intentar solucionar las cosas con la producción superíndice 3N? Q copyright opinan de la falta de seguridad en el set. Dejen sus comentarios a Q abajo. Quiero saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles las mejores noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao ciao. Y man tu copyright nanse al tanto que esto aún no termina.
La novela de Sandoku N tiene muchos capítulos por delante.